Gracias. Bien, buenas tardes. El Instituto EVOS va a continuar con su serie de charlas y hoy día tenemos al profesor, el doctor Hernán Poblete. Él trabaja muchísimos años en el área de maderas, química, y el tema de hoy, Hernán, es ¿por qué usar la madera? Ese es el título, ¿no es cierto?, de la charla. Y de luego todo el aspecto ambiental que este título, ¿no es cierto?, conlleva. Y eso es lo importante, escuchar qué efectivamente hace tan importante la madera, el uso de la madera. Entonces te dejo. Bien, muchas gracias. Ok, me hubiera gustado ver más estudiantes aquí, porque esta es una charla de difusión y de promoción de la madera como material y recurso para nuestro desarrollo como seres humanos. Bueno, yo vengo a tratar de hablar mi intención es convencerlos de que usar madera es bueno, y no solamente es bueno, sino que además es necesario. Tenemos que usar madera. Voy a partir con este caballero, todos lo conocen, don Albert Einstein. Él dijo dos cosas que son bien interesantes. Primero dijo, en algún momento entre sus presentaciones, dijo: la Tierra es como nuestra nave espacial. Nosotros estamos en el espacio, vamos viajando sobre esta nave espacial. Y esta nave espacial tiene una característica que es única y que no hay repuestos. Si nosotros no nos preocupamos de mantener nuestra nave espacial para viajar, no sabemos dónde vamos, pero para viajar con ella, si no nos preocupáramos de mantenerla y se nos echa a perder, es la única oportunidad que tenemos. Hasta el momento no hay ninguna otra posibilidad. No tenemos todavía ningún contacto con extraterrestres que nos garantice que nos van a dar una segunda posibilidad de vida. Si nosotros echamos a perder nuestra nave espacial, estamos liquidados. Y como no hemos tenido contacto con ningún extraterrestre, a lo mejor existe también la probabilidad de que seamos los únicos y que a lo mejor somos responsables por todo, o al menos por todo lo que nos rodea aquí en la cercanía. Y sería entonces realmente una cosa tremenda, atroz, que desapareciéramos como especie porque no cuidamos esta nave espacial. Bueno, él planteó ese asunto y me parece que es una frase, un planteamiento muy interesante para pensar qué podemos hacer nosotros por nuestra nave espacial. Y en eso donde yo quiero decir usar madera es bueno para nuestra nave espacial usar madera. Parte hace como unos 45 años atrás en Hawái. Yo dibujé este científico, es un científico que estaba en Hawái con su equipo de investigadores y tiene que haber sido súper cool estar ahí porque en Hawái estudiando y además estudiando la atmósfera, a eso se dedicaba él. Y entre las cosas que él estudió los niveles de CO2 que se encontraban en la atmósfera. Esto, como les digo, hace casi medio siglo atrás, y por lo tanto en ese tiempo no era tan gravitante el problema del CO2, pero sin embargo él ya estudiaba eso y llegó a determinar algo muy interesante y que él llamó el pulso de la vida. Y esta es otra frase súper interesante, el pulso de la vida. ¿Y por qué dijo el pulso de la vida? Porque él en sus determinaciones, o con su equipo, este equipo de investigadores en Hawái, determinó, pensemos en el hemisferio norte, de que la concentración o la cantidad de CO2 en la atmósfera durante las distintas épocas del año varía. Y si pensamos que es el hemisferio norte, cuando es menor la cantidad de CO2 en la atmósfera, ¿de qué se trata? Primavera-verano. ¿Qué es lo que hace entonces esta variación? La actividad fotosintética de las plantas, que baja CO2 para desarrollarse, para crecer, baja CO2 de la atmósfera
y por lo tanto se produce esto. Y lo llamó el pulso de la vida porque él, entre las cosas que postula en una de sus publicaciones, es que si nosotros pudiéramos analizar en otros planetas los contenidos de gases de la atmósfera y descubriéramos algo parecido a esto, variaciones de CO2 o en el ciclo de carbono por las distintas épocas del año, digamos, del periodo que corresponde a ese planeta, podríamos aseverar que allí hay vida. Hay alguien que está haciendo algo con carbono y construyendo algo con carbono, y eso es vida. Por eso le llamó el pulso de la vida. Y esto se repite, año a año se debería repetir, y esto es lo que él postulaba en su primera publicación. Esto se va a repetir en el tiempo, pero el problema es que no se repite así, se repite así. Nosotros con nuestra actividad hemos producido un aumento permanente y constante, y en los últimos años hemos alcanzado unos picos impresionantes de concentración de CO2 en la atmósfera. Esto es lo que nos causa en parte el fenómeno del efecto invernadero, y se debe principalmente a hay una causa principal. ¿Cuál podría ser? Consumo de combustibles fósiles. En la época del carbonífero, y se llama carbonífero porque ahí hay carbono que se almacenó y que quedó en reserva, y que en la época del carbonífero se produce un fenómeno atmosférico o un fenómeno que hace que muchas plantas, gran cantidad de plantas, quedan almacenadas y se transforman en lo que hoy día llamamos gas o petróleo. Y lo que hacemos ahora es que ese carbono que está allí almacenado, lo bombeamos, lo sacamos y lo tiramos a la atmósfera. Y se produce entonces. Y otra de las razones, hay otros gases que están involucrados también, como metano, por la digestión de los vacunos principalmente, porque nos gusta comer carne, nos gustan las parrilladas y por lo tanto estamos contribuyendo a eso. Hay otro efecto que también participa y que también es importante y que tiene que ver con nuestra actividad, con la actividad de esta facultad, que es la reducción de la superficie fotosintética de bosques en el mundo. Con el desarrollo de la civilización hemos cortado muchos bosques, hemos reducido la superficie que teníamos para hacer fotosíntesis y para bajar carbono en el mundo. Y eso contribuye también a esto. Y ese segundo efecto tiene mucho que ver con lo que yo quiero mencionar hoy día. Todo esto es fotosíntesis. Y la fotosíntesis aparece para mí como un milagro. Realmente es una reacción. Ahí está la ecuación de Julius Sachs, esto es de mediados, fines del siglo XIX, donde las plantas con CO2 y agua y usando la energía solar logran formar un sólido y liberan oxígeno. Y lo hacen gratis. Lo hacen sin ningún costo para los seres humanos. Y hasta el día de hoy se han hecho intentos en laboratorios para hacer esta reacción a nivel de laboratorio. Se puede hacer, pero los costos y la problemática de producir la reacción es tan complicada que no tiene ningún sentido seguir investigando eso cuando los árboles hacen esto gratis y sin ningún esfuerzo. Esto es para mí un milagro, porque de esto depende un poco el futuro de nuestra nave espacial. Ahí tienen ustedes células vegetales con cloroplastos, está la reacción, y lo que estos cloroplastos hacen finalmente es formar glucosa. La glucosa es un hexágono de carbono con algunos radicales, y luego, más aún, ellos toman estas moléculas de glucosa y las van uniendo para formar celulosa, entre otros compuestos, principalmente celulosa. Y hacen de un gas un sólido. Y esto es realmente una cosa espectacular. Que ocurra esto es realmente espectacular.
Y con esto van construyendo las ramas, las flores, los frutos, las hojas, y se va bajando el CO2 del aire y se va almacenando y se va dejando en la forma de madera principalmente. En peso, madera es lo que más se almacena. Y la madera es el único material renovable que tenemos para construir. No hay ningún otro. No existe ningún otro material que proponga un recurso natural renovable y que sirva para construir. Madera y los productos del bosque, otros productos asociados que en el bosque. Madera de árboles, madera de los bambusáceas, madera, en fin, madera. Acero, cemento, piedra, todo eso no es renovable. Todo aquello no es renovable. Y el llevarlos a la construcción, a transformarlos en un hogar, que es donde todos vivimos, es mucho más contaminante, mucho más demandante de energía que hacerlo con madera. Y la madera además se produce gratis por fotosíntesis. Entonces con madera en realidad yo puedo hacer todo. No solamente puedo hacer, no solamente puedo construir nuestros hogares con la madera, sino que también puedo hacer una serie de otras cosas como vamos a ver más adelante. Con madera puedo hacer todo, la madera siempre me acompaña. Nos acompaña desde que nacemos. ¿En qué forma? Como una cuna. Y nos acompaña también cuando morimos en la forma de un sarcófago. Siempre está la madera presente en nuestras vidas. Hemos hecho muchas cosas malas y muchas cosas buenas con la madera, con los bosques. De hecho, sobre todo en la parte del hemisferio norte y ahora en el Amazonas, hemos hecho desaparecer una gran cantidad de superficie de bosque. Y si nosotros quisiéramos, estos son cálculos de hace algunos años atrás, si quisiéramos revertir este proceso de efecto invernadero por causa del CO2, tendríamos que replantar o forestar alrededor de 500 millones de hectáreas. 500 millones de hectáreas. Chile tiene 76 millones de hectáreas. Necesitamos como 6 Chiles para poder, completos, plantados, con bosque, creciendo, para poder causar un efecto de reversión en el efecto de invernadero. 500 millones de hectáreas. Otra cifra que es interesante: nacen 3 personas por segundo sobre la Tierra. Desde que comencé la charla han nacido un montón. Y hay otro montón que se está fabricando en estos momentos también. Y cada uno de estos consume alrededor de 0,7 metros cúbicos de madera por año. Y eso es para este consumo solamente nosotros deberíamos estar plantando alrededor de 3 millones de hectáreas al año en el mundo, para poder abastecer esa demanda por madera. Tenemos que tener, sin embargo, presente que los árboles nacen, como todos los seres vivos, crecen, desarrollan sus frutos para reproducirse y finalmente, igual que nosotros, como me está llegando a mí la hora, entramos en una etapa de decrepitud y comienzan los árboles a podrirse, a perder sus ramas, a perder su capacidad de crecimiento y en realidad más que crecer, decrecen, se los empiezan a comer hongos, insectos y esos hongos, insectos lo que hacen es comerlo, transformarlo, usarlo como energía y liberan al aire el CO2 que estaba capturado. Entonces el árbol en su crecimiento, en su ciclo de edad, tiene este proceso en el cual él tiene al comienzo una gran energía, una gran capacidad de captura de carbono, pero llega un momento en que ya no es, este equilibrio se pierde y ya no es capaz de seguir capturando y comienza más bien a entregar que a capturar. Los forestales que hacemos, hasta aquí podemos cortar. Antes de esto nosotros tenemos que sacar el árbol del bosque y transformarlo en algún producto. Estos pisos, estos forros, los cielos, estas salas enteras de madera. En esto. Y aquí, en esta sala, tenemos algunos cientos de kilos de CO2 que los árboles lo bajaron, lo convirtieron en estos sólidos que están aquí
y los tenemos aquí guardados. Y en el espacio que liberamos, cuando sacamos esos árboles del bosque para hacer esto, volvimos a plantar árboles para que sigan creciendo y sigan bajando CO2. Ese principio es el que tenemos que aplicar para contribuir a mantener nuestra nave espacial, nuestro planeta. La fotosíntesis, esa es la clave de todo este asunto. Por una tonelada de madera producida hay 1,07 toneladas de oxígeno que se van al aire. Y hay 1,47 toneladas de CO2 que se absorben en ese proceso. El proceso de fotosíntesis en sí es sumamente beneficioso para los seres humanos. Es muy bueno para el planeta en general. Y es algo que nosotros debemos dar todas las posibilidades para que se desarrolle y aumente, plantando más y usando bosques, transformando bosques en productos que mantienen el CO2 capturado y volviendo a plantar para que crezcan más bosques y sigan bajando CO2 y sigan produciendo este efecto que vemos allí. La idea es que yo planto, bajo CO2 con la plantación, corto, uso, fijo el carbono y vuelvo a plantar y vuelvo a así. Transformo la superficie de bosques productivos, de los bosques que producen madera para hacer cosas, construcciones, muebles, lo que sea, los transformo en verdaderas bombas de bajada de CO2 de la atmósfera. Esa es la idea. 500 millones de hectáreas decía yo que hay que plantar. Si esos 500 millones de hectáreas los tuviéramos, lo que los forestales llamamos ordenados, regulados, y cortáramos solamente el crecimiento, tendríamos que cortar, si cortamos cada 50, los árboles que tienen 50 años, nosotros tendríamos disponibles 10 millones de hectáreas para cortar. Si hacemos eso, y 50 años es bastante, si reducimos esta cantidad, aumenta esta cantidad. Si nosotros cortamos con una edad de rotación de 50 años, vamos a tener que cortar 10 millones de hectáreas. De cualquier forma, hacer esto y cortar esto, y no hay otra alternativa. No podemos plantar los bosques para dejar que entren en decrepitud y comiencen a entregar su CO2 de nuevo a la atmósfera. Tenemos que plantarlos para usar esa madera que ellos producen y transformarla en producto. Y si nosotros hacemos eso, entonces tenemos que pensar en que hay que hacer una verdadera revolución en la ingeniería y la arquitectura. Aquí hay todas las posibilidades de desarrollo de nuevos productos y de más uso de madera y de meter más madera en nuestras construcciones, en nuestro diario vivir, es fundamental. Tenemos que hacer eso. Y sobre todo si entramos en una fase en que nos decidamos por reforestar fuertemente el planeta. La idea es, fijemos el carbono. No es solamente bajarlo y dejarlo en el árbol para que el árbol después en su decrepitud lo devuelva al medio ambiente, sino que fijarlo, bajarlo y dejarlo aquí, para que otro árbol siga bajando. Si nosotros gastamos 1000 kilowatts, nosotros podemos fabricar 12 kilos de aluminio, 40 de cobre, 60 de acero, 80 de hierro, 400 de cemento, 500 kilos de ladrillo cerámico para construir, pero podemos tener 1200 kilos de madera. Y producir estos 1200 kilos de madera con 1000 kilos en comparación a cualquier otro producto que tengamos para construir es derechamente mucho más beneficioso, mucho más sustentable, mucho más amigable con el medio ambiente que cualquier otro material que tengamos para construir. Es una pena cuando uno ve en ciudades como Santiago, que están tan cerca de las fuentes de bosque, comparados con otras ciudades en el mundo, ¿no? Y que construyen con cemento y con aluminio, incluso, que es el peor de los productos que podemos usar. Esto es un estudio ya más o menos antiguo, pero todavía válido, de la Canadian Wood Council, en que ellos estudiaron, es el único esfuerzo que se ha hecho de esta magnitud. Ellos construyeron un edificio de 3 pisos con 4.620 metros cuadrados y lo hicieron de 3 formas. Uno,
dando preferencia absoluta a la madera. Trataron de hacer el edificio de 3 pisos solamente con madera. Naturalmente que siempre hay partes donde no puede estar la madera, pero le dieron preferencia en todas las posibilidades que se pudo a la madera. Hicieron otro edificio con cemento, donde pudieron meter cemento, metieron cemento, y otro con acero. Y midieron una gran cantidad de indicadores de contaminación. Yo traigo 2 aquí, que son los que interesan desde el punto de vista planetario, los que más interesan. Uno es contaminación del agua, donde la madera, si la madera contamina 1, el acero 120, el cemento 1.9. Incluso el cemento se ve casi beneficiado por lo espantoso que es el acero. Y en el caso del aire, si la madera contamina 1, el acero 1.42, el cemento 1.67. Y estamos pensando solo en la construcción. No estamos pensando en cómo se llegó a obtener el acero, ni cómo se llegó a obtener el cemento, y cómo se llegó a obtener la madera. Es decir, construir con madera es lejos lo más favorable que podríamos hacer. ¿Qué es Chile en estos momentos? ¿Cuánto es el bosque con que contamos nosotros para este tipo de actividades? Chile, yo les decía, la superficie de Chile son 76 millones de hectáreas, y de bosques tenemos un 20%, 15,7 más o menos millones de hectáreas. De estos 15,7, 13,5 millones de hectáreas son de bosques nativos y 2,2 millones de hectáreas son de plantaciones. Y me interesa a mí, por lo que estoy proponiendo, me interesa estas 2,2 millones. ¿Por qué este 13,5 millones de hectáreas están principalmente en áreas que están protegidas, que están para la investigación, para la recreación, y que el único uso más o menos masivo que se conoce es el de la leña? Industrialmente prácticamente no hay alternativas para el bosque nativo en este momento. Pero tenemos estas 2,2 millones de hectáreas de plantaciones, pino y eucalipto principalmente. Y si yo les pregunto qué se hace con eso, seguro que me van a decir madera cerrada, tablero, a lo mejor alguien me puede decir tablero, a lo mejor, y celulosa me van a decir, y nada más. Y la verdad es que nosotros como país estamos circunscritos más o menos a eso, y no hemos avanzado mucho más. Pero ¿cuáles son las posibilidades reales que hay? Y ahí me voy hacia atrás. Este profesor era el profesor de la Universidad Austral de Chile, murió ya, el profesor Greenbergs, de la Facultad de Ciencias, y él observó en los bosques nativos de Chile que las vacas se acercaban a ciertos trozos que estaban en descomposición y se los comían, los comenzaban a mascar y comenzaban a comérselos. Y él le llamó a esto el fenómeno palo podrido, así es conocido internacionalmente. Esta es una publicación, Decomposed Wood Used as Feed, una publicación en Alemania, del profesor Greenbergs con sus colaboradores, y muestra aquí madera, que esa madera estaba atacada por hongos, y lo que los hongos hicieron fue que tomaron las cadenas estas de glucosa que forman la celulosa, introducen sus hifas, cortan, separan el azúcar, y el azúcar es palatable, y el azúcar es un alimento y le servía a las vacas para alimentarse. Nosotros no hemos llegado a eso todavía, a tomar un trozo y comernos el trozo, pero nos está diciendo que hay una alternativa allí también para alimentarse. A lo mejor no conocemos la técnica para hacerlo, para lograrlo, pero tenemos una alternativa. Y de hecho, sí nos alimentamos en parte con madera. Aquí tenemos productos, el carboximetilcelulosa. Apuesto que nunca habían oído hablar de eso. En alimentos se usa como espesante, estabilizante, también de relleno. Es una fibra dietética y emulsionante. Cuando ustedes se toman un helado en el centro, están tomando celulosa en parte. En los yogures hay celulosa metida adentro. Estamos comiendo madera. Lo que pasa es que todavía en fracciones muy pequeñas. Fíjense que este producto en medicina se usa también como geles para cirugías al corazón, cirugías torácicas y también de córnea.
Y para los que les gusta, a mí me gusta mucho esta posibilidad de enología que se usa para evitar la precipitación de sales en los vinos blancos, que quedan más sabrosos. Madera, vainillina. La vainillina se obtiene de los procesos de carbonización de la madera y se puede sintetizar y tiene el mismo sabor que la vainilla y se usa como un agente para entregar un aroma, un compuesto aromático para los alimentos. Se vende así el por mayor y lo usan las industrias y muchas veces hemos comido algunas cosas que tienen algún ligero sabor a vainilla, es madera de nuevo. ¿Qué es eso? Chicle, ¿no es cierto? Xilosa. Vean los paquetes de chicle y examinen qué es lo que hay adentro. Y entre las cosas que hay xilosa. La xilosa es xilos, es madera, es azúcar de madera. Y así como la xilosa también se obtiene arabinosa. En fin, hay una cantidad de compuestos de la madera que se usan para alimentos en los seres humanos y que no los conocemos bien y los estamos comiendo. Y aquí en Chile tenemos 2,2 millones de hectáreas de bosque y en esto no hemos avanzado nada, no tenemos nada de esto. Cuando salimos a pincharnos a alguien también nos arreglamos un poquito con madera. Estos son terpenos. Esto es delta-3-careno, alfa-pineno, principalmente beta-pineno, lo que tiene aquí que tiene olor a pino. Pero hay muchísimos terpenos que se obtienen de la madera para hacer perfumes. Así que también ayuda no solamente para arreglar el vino, sino lo que viene después del vino. Y esto, aquí está. Rayón, la seda sintética. Esto se llama xantato de celulosa, se produce con alfa-celulosa. Es madera. Nos podemos vestir con madera, nos alimentamos con madera, nos podemos emborrachar con madera. Y además podemos ir hasta donde la novia con madera. El metanol es un proceso que hoy día no está masificado con madera, porque requiere de un paso más que el producir benzina con petróleo. Y ese paso hace que la madera no sea en estos momentos una materia prima que comercialmente pueda entrar en discusión con el petróleo. Pero el petróleo se nos va a acabar y la madera la podemos tener siempre. Esa es la diferencia. Y además, si nosotros quemamos metanol de la madera en un auto y liberamos CO2 al aire, tenemos que asegurarnos que al lado de afuera haya una superficie de bosque que esté haciendo fotosíntesis y baje ese CO2 para equilibrar el sistema. En la construcción, algunas tendencias nuevas. En Europa principalmente se han empezado a desarrollar productos donde se usa madera aserrada seca y se transforma en grandes bloques, en elementos constructivos muy gruesos. Y esos elementos constructivos tienen la gran ventaja de que en comparación al acero no ceden, mientras que el acero en un incendio siempre cede. Las vigas de acero, que ustedes han visto las casas que están haciendo con techos de latón, con un pequeño incendio esas estructuras van a caer todas, no les quepa la menor duda. Si fueran de madera, se queman los palos, pero quedan parados. Y sobre todo cuando se trata de elementos con mucha masa, la combustión no alcanza a la estructura central. Y se pueden mantener las estructuras como en este ensayo que está ahí en comparativo. Con este tipo de elementos, en realidad los arquitectos y los ingenieros se pueden volar y hacer cualquier cosa. Porque las opciones, las posibilidades que otorgan para construir son realmente fantásticas. Las resistencias de estos elementos son sumamente altas y nos permiten producir, por ejemplo, en Suiza, puentes. En Suiza se están construyendo muchos puentes con madera. Algunos de ellos, por los diseños,
En Suiza tienen todos techos, ¿no? Aquí están construyendo el techo para que no les caiga agua, porque quieren proteger la madera también, que ese puente dure muchos años. Entonces los puentes para vehículos en Suiza de madera tienen todos techos, más madera. El concepto es, almacenemos aquí, fijemos aquí CO2, tengamos CO2 fijo en estos elementos. Este es otro que a mí me encanta, estos son los bambusáceas, esto es Guagua en Colombia, un puente peatonal, también hermosísimo, ¿no? Hecho con caña. Eso también, esa es la planta que más rápidamente baja CO2 en la Tierra, es rapidísima, en 35 días alcanza su volumen final esa planta. Esto lo conocen todos. ¿Saben dónde es esto? Universidad Austral de Chile. Ahí está la biblioteca. Esta es la Pucuna, el edificio de la Pucuna. Madera. Es uno de los, yo creo que debe ser uno de los pocos edificios que hay con vigas laminadas de madera hecho aquí en Valdivia. Toda esta estructura aquí, este es otro tipo de elementos de madera ranurado para poder producir formas curvas. Esos elementos se pueden curvar, yo los puedo deformar, curvar a gusto, ¿no? Esto es en Australia, esto es una maravilla. Pino. La calidez de la madera, ¿no? Esto mismo hecho en piedra es otra cosa. Esto es madera. De nuevo, CO2 almacenado y fijado. Todos estos elementos le permiten a los ingenieros y los arquitectos en realidad diseñar y construir lo que quieran. Las posibilidades son realmente ilimitadas para construir grandes espacios, gimnasios, galpones, iglesias, grandes espacios todos con madera y almacenando mucha madera, mucho CO2, fijando mucho CO2. Pero no solamente en las estructuras tenemos productos nuevos. Este es un tablero de fibras aislante. Lo que busca este tablero es reemplazar el poliestireno expandido, la plaga de las plagas más grandes que tenemos de contaminante en el mundo, el plumavit o el stiropol, este asunto donde vienen los sándwiches del McDonald's, con el que aislamos hoy día nuestras casas. Es todo petróleo, es todo sintético y se puede hacer con madera, se puede hacer también con madera y se está haciendo. Esto es en Suiza. De nuevo, los suizos invierten mucho en esto, tienen plata y están avanzando y invierten mucho en productos que provengan de recursos naturales renovables para la construcción. Una tendencia nueva, modificar la madera, hacer tratamientos de la madera para modificarla. Y entre los tratamientos que más éxito han tenido, se han modificado desde hace muchos años vía impregnación con productos químicos para otorgarle algunas características especiales de resistencia. Y lo último y lo que más éxito ha tenido en estos momentos en Europa es esto. Esto es madera modificada térmicamente. Al hacer la modificación térmica se producen algunos cambios químicos en la madera, sobre todo a nivel de los azúcares libres, de las hemicelulosas y de los compuestos extraíbles que se caramelizan y sellan, y además son tóxicos para hongos y para insectos. Y por lo tanto estas superficies no necesitan ser pintadas y tienen mucho más resistencia a la intemperie que lo que tendría incluso tablas pintadas. Esa es una tendencia muy nueva. En Chile, esto es en Alemania, esto es un edificio completo, forrado entero en este tipo de madera. Y esto, Universidad Austral de Chile, ahí está mi auto. Universidad Austral de Chile, Facultad de Ingeniería, la biblioteca, la están construyendo. Es todo madera tratada térmicamente. Es el primer edificio que se hace en Chile con este tipo de modificación de la madera.
Yo me alegro mucho que sea Valdivia de nuevo. Valdivia de nuevo es pionera en el desarrollo de productos a base de madera. Acuérdense que aquí nació la maciza también. Es algo absolutamente nuevo y muy bueno para las posibilidades de usar madera, para reemplazar productos que no son biodegradables, que no provienen de recursos naturales renovables, reemplazarlos por madera. ¿Y para qué decir? Bueno, elementos de grandes dimensiones es un solo elemento para construir edificios, y con este tipo de elementos es con los que se está pensando. El profesor Aguilera subió hace unos días atrás una página web donde ya se pronostica que los futuros rascacielos de la Tierra van a ser construidos en madera, y es sobre la base de este tipo de productos. Mucha madera incorporada allí. Esto significa que en el bosque, que del bosque sacamos varios árboles y plantamos nuevos árboles ahí que están bajando más carbono. Eso es muy bueno para la tierra, es muy bueno para nosotros. Y guardando la cautela de que hay otros bosques que son para preservar, para la biodiversidad, para investigar, para recrearse. Hay bosques para distintos usos. Yo estoy hablando de estos, que son para los productos, para desarrollar, en el fondo, al final, nuestros hogares, que es el lugar cálido donde vivimos con nuestras familias. A fin de cuentas, usar madera es bueno, usar madera es necesario. Nos guste o no nos guste, vamos a llegar de todas maneras a la madera. En algún momento los bosques van a volver a ser nuestro principio y fin. Y hasta ahí llego con mi charla, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con nuestra nave espacial? Gracias. ¿Qué llevó a las personas de la Universidad Austral a decidirse a construir la biblioteca con el tema de la madera? Yo creo que ahí participó un poco el Instituto IPOS, porque el Instituto de Bosque y Sociedad en el Laboratorio de Productos Forestales trabajó en los últimos 4 años más o menos fuertemente en el desarrollo de esa tecnología con empresas chilenas. Ahí está metido CMTC, ahí está metido Arauco también. Hay varias empresas que están trabajando en eso, y la primera instalación industrial que se dio para este tipo de modificaciones se hizo aquí, en Valdivia. La hizo un privado y comenzó a funcionar. Y ese conocimiento yo creo que fue el que permitió a los arquitectos, y un convencimiento a los arquitectos naturalmente también. A los arquitectos los entusiasmó como para hacer algo novedoso, con beneficios en general desde el punto de vista del medio ambiente y también de protección y mejor calidad de las construcciones. Bien, hay un... Súper interesante, pero ¿qué es lo que habría que hacer entonces? ¿Cómo despegar con el uso de la madera desde Valdivia y para todo Chile? Yo, en estos momentos yo creo que hay que atreverse, ¿no? Hay áreas, por ejemplo, todo lo que mencioné de productos basados, que son principalmente basados en transformaciones químicas, como los espesantes, saborizantes, aromáticos, y también para la medicina. En eso son otras áreas, no está aquí en la facultad precisamente donde debe producirse el desarrollo. En la facultad yo creo que está más ligado a la parte de construcción y mejoramiento de propiedades de los productos que se hacen con madera.
y hay que atreverse a presentar proyectos, a avanzar, y probablemente aquí puede, y creo que está comenzando algo de eso, debería ser como un agente catalizador la acción del Estado con su centro de investigaciones, con lo que está propendiendo hacer Corfo, que quiere incentivar al desarrollo de las pymes para lograr mejores productos. Un ejemplo típico aquí, y yo lo planteo algunas veces en el instituto, yo veo cómo cada vez proliferan más las ventanas de aluminio, por ejemplo. Y si tú hablas con expertos en aislación, como George Sommerhoff, te va a decir es lo peor que puedes usar es aluminio. Incluso si le pones a estos termopaneles, si le pones un marco de aluminio, se anula el efecto del termopanel porque el aluminio te hace la transferencia. Y lo que hay que hacerlo es con madera, porque la madera tiene aire, la madera es porosa y el aire es el mejor aislante que existe. Y yo creo que ahí hay buenas alternativas para seguir construyendo. Lo demás, un poco la compra de bonos a nivel global, planetario, por la vía de la compra de los bonos de carbono, un poco se ha incentivado la forestación. Y creo que igual que los chilenos cuando vamos a último minuto a hacer las cosas, en esto va a ser más o menos así. Cuando tengamos la crisis total, probablemente la reacción va a ser más rápida, o el incentivo para reaccionar va a ser más fuerte. Pero se está haciendo cada vez más evidente que hay que hacer algo y que hay que usar los bosques. Eso es una cuestión que no sé por qué desde hace unos 20 años se nos ha venido inculcando la idea de que los bosques no hay que tocarlos. Hay bosques que son para producir y que es muy bueno que produzcan, y eso hay que mantenerlo y hay que estimularlo y usarlos bien. Bien. Cada vez que voy bien, alguien pregunta. Sí. Hola. Hola. Quería hacer una consulta. Lo que pasa es que usted acá propone a todos nosotros a que usemos madera de plantaciones, ¿no es cierto? Sin embargo, la sociedad actualmente, en Chile por lo menos, rechaza las plantaciones y las empresas forestales. ¿De quién es la tarea? Claro, me perdí un poco, pero ¿de quién es la tarea de que incentivar a usar madera de las plantaciones forestales? Bueno, hay diferentes vías. Una es la educación, que creo que es la más importante. Educar para que los estudiantes que pasan por la universidad, incluso desde los colegios, yo creo, sepan que usar madera no es malo. Siempre hemos usado madera. La silvicultura, todos han visto seguramente fotografías de Stonehenge, ¿no es cierto? Estos portales de piedra. Bueno, a pocos kilómetros de Stonehenge hay un Woodhenge, donde se encontraron las bases de un templo de la misma época, construido con madera de haya. La haya es un árbol que es una latifoliada, crece formando ramas, y estos son pilares derechos, es decir, que en esa época ya habían bosques sagrados y que tenían silvicultura en ellos. Se sabe ya que estaban trabajados para producir eso. Siempre hemos trabajado y hemos estado con madera. El asunto es que nosotros no debemos descuidar el hecho de que perdamos la biodiversidad, la posibilidad de investigar y conocer mejor nuestro medio ambiente, la generación de otros productos que entrega el bosque. El bosque no es solamente entrega de madera, el bosque entrega también agua, aire puro, hay una serie de intangibles que entrega el bosque, la misma recreación. Todo eso también debemos cuidarlo. Pero cuando nosotros querramos construir nuestra casa o querramos hacerlo nuestros muebles, si tú lo haces con aluminio, tienes que tener claro que el daño que estás provocando es
lo decía, por ahí había una cifra en kilowatts, ¿no es cierto? Son como 100 veces mayor que si haces tu silla, tu mueble, tu cuna, tu casa de madera. Eso es lo que tenemos que aprender, eso es parte de la educación. Ahora, ¿quién fomenta esto? Las universidades, los profesores que trabajan en las áreas, hay también organizaciones gremiales como Corma, por ejemplo. Corma hace un esfuerzo muy grande haciendo difusión de las virtudes del usar madera. Yo creo que por eso son esencialmente los principales, pero educación yo creo que es lo más importante. Educación es lo más importante. Ok, yo creo que estamos bien, vamos a cuidar el medio ambiente, vamos a usar madera entonces pues.